Hola, bienvenido y bienvenida a una semana más aprendiendo a vivir. Este espacio que lo que te invita es a que conectes mucho más con quién eres, que aprendas mucho más cuáles son las reglas del juego interno, porque no hay nada que esté sucediendo fuera que no esté sucediendo dentro. Que cuando conectas con quién eres, cuando te permites ser, y aquí ser es en mayúscula, todo lo demás cambia, pero tienes que entrar en una percepción de amor hacia ti mismo. El camino de la vida, el camino de aprender a vivir, el camino de aprender a conectar con los demás, es un camino que va siempre dirigido hacia el amor. Nunca es hacia el odio, nunca es hacia el miedo, nunca es hacia el control, nunca es. Ese camino no es. El camino hacia el amor es el camino de la confianza, de la rendición, de la paz mental, del agradecimiento. Ahí. Es el de dar sin esperar. Es el de estar para los demás, entendiendo que uno cuando da es porque tiene. Y cuando puedes dar, estás en una posición aventajada con respecto a aquellos que creen no tener. Digo creen no tener porque todo el mundo tiene para dar, pero no todo vive en un estado de abundancia donde cree que pueden dar. El estado de paz mental, ¿cómo puedes alcanzar esta paz mental o este estado donde estás conectado con tu ser, con tu autenticidad, que de alguna forma cada vez invadan menos pensamientos intrusos que de alguna forma te perturban, que te están robando la paz? Va a ser a través de una voluntad, de un compromiso contigo misma, contigo mismo, para afianzar ese sistema de pensamientos a través de un entrenamiento mental. Pero para esto es muy necesario que haya autoconocimiento y te diría que sanación. Ambas cosas te van a ayudar a tener un concepto diferente de quién eres porque vas a elevar tu nivel de conciencia. Si piensas que desde un nivel bajo de conciencia puede haber felicidad, estás en lo equivocado. Es literalmente imposible, salvo que lógicamente haya un trastorno que te haga vivir en una realidad ficticia. Pero quiero decir, si no, una persona en su sano juicio, cuerda, aunque te puedo asegurar que estamos todos bien tarados, y digo todos, en el cual me incluyo, porque yo también tengo esa parte de ego que hay veces que en momentos puntuales aparece y me nubla lo que es la vista, pero vamos a decir que todos tenemos esa tara mental y que nuestra labor es ir aminorando esa tara mental para poder ver la realidad con los ojos de la verdad y no con los ojos de la ilusión, que es lo que el ego nos ha hecho creer hasta ahora, ¿no? Hasta ahora hemos estado viendo la vida y esa idea que teníamos de nosotros mismos que nos ha llevado hacia un lugar donde no nos hemos sentido ni plenos, ni satisfechos, ni siquiera nos sentimos muchas veces orgullosos de quiénes somos, y no me vale que algún día te hayas sentido orgulloso en algún momento contigo. Sí, pero tú, si te quieres engañar, puedes hacerlo, pero en el fondo no te amas. Y no te amas porque no te han enseñado a amarte, básicamente, porque no has aprendido. Quiero que esto de alguna forma vaya calando en ti. Y quiero que entiendas cuál es la forma, cuando tú sabes que estás por el buen camino, o sabes que estás haciendo las cosas bien, cuando tienes en tu día a día te va acompañando un sentimiento de felicidad, de crecimiento, cada vez me voy sintiendo más coherente, estoy sintiendo que estoy haciendo cada vez las cosas mejor a tu paso, y también estás admitiendo y aceptando que hay partes de ti que mejorar, pero no te lastimas o te haces daño con el juicio hacia ti misma y a lo que estás haciendo. Es súper importante que entiendas que la relación siempre es interna con uno mismo. Lo que yo me permito, lo que no me permito, mi diálogo interno, lo que me digo, lo que no me digo. Y todo van a hacer desde el autoconocimiento, saber por qué haces lo que haces, por qué no haces lo que haces. También te da explicación, te aporta paz, porque de ese modo pues te reconcilias mucho más con quién eres
y ahora entiendes que estás cumpliendo patrones o que son conductas aprendidas o que estabas actuando desde un lugar erróneo y equivocado porque estabas más dominado por el miedo, que es la base al final de lo que construye nuestro ego, ¿no? Que es ese personaje que ya lo cuento en otros podcasts, en otras entregas, que es ese traje que nos hemos puesto para presentarnos al mundo y para decir quiénes somos, ¿no? De esto habla mucho Carl Jung y a mí me encanta porque es que nos lleva a un conocimiento tan profundo de la existencia del ser humano que nos aclara muchas cosas. Ese personaje, evidentemente, hay que irle, vamos a decir, como desmontando, porque es una ficción. Es algo que tuviste que construir en su momento, que además Carl Jung, pues nos habla de que es una individuación inconsciente la que se hace cuando nosotros somos pequeñitos, y esa individuación inconsciente ahora tenemos que hacer una individuación consciente. Por eso hay muchas personas que estáis sumando al desarrollo personal, al autoconocimiento o, por ejemplo, aprendiendo a vivir, que agradezco enormemente pues a todas esas personas que cada vez se van sumando más, que me seguís, que queréis ya trabajar conmigo en otros aspectos individuales vuestros, porque realmente me hace más conectar con esa misión que de alguna forma tengo, que es permitirte que seas una persona muchísimo más libre. Y cuando hablo de libre significa que no vas a vivir para contentar o condicionada por tu entorno, sino por coherencia con quien eres. Decía Carl Jung, me voy a entrar en los aspectos que realmente vas a saber que estás conectando con esa paz mental y que la vas a encontrar yendo por estos caminos. Decía Carl Jung que lo que nos distancia de esa felicidad, de esa paz mental, es la negación a aquello que está sucediendo. Esto está controlado a través del ego. El ego se centra en tiempos, en momentos, en expectativas, en circunstancias, en resultados. Ese es tu ego. En el momento que hay una negación del estado presente, que yo no estoy aceptando aquello que está ocurriendo, entro en conflicto, porque me pongo como niño chico. Y fijaros que no voy a decir un símil que sea una tontería porque realmente es así, pero es un poco me enfado y no respiro. Me enfado y no respiro porque no me gusta que las cosas sean como están saliendo. La ridiculez más absurda del ser humano adulto y que considera que eso además es adulto. Y repito esto, es un ser humano adulto pensando que esa actitud es adulta. No, es una actitud infantil. Con lo cual, eso evidentemente te está robando el presente y al robarte el presente también te está robando el futuro. Porque tú lo vas a construir, el futuro se construye con el presente y el presente tiene que estar en un estado de paz mental. Si no tienes esta paz mental va a ser muy difícil que tú el futuro lo veas con claridad, lo verás turbio. Tiene coherencia y tiene sentido esto que te estoy diciendo. Con lo cual, aceptar la realidad es aceptar no solamente lo que está sucediendo, sino también algo muy importante, aceptarte a ti misma o a ti mismo. Cuando yo entro en coherencia con quien soy, me puedo aceptar. Pero claro, ¿cómo puedo aceptar a un personaje que desconozco? A un personaje con el que yo no me identifico o no me quiero identificar porque no estoy aceptando sus sombras. Es difícil. De ahí que sea tan importante lo que es el autoconocimiento, porque eso te va a llevar a una mayor madurez emocional que te va a acercar y de forma irremediable a la madurez espiritual. Y esto que te estoy diciendo que hace unos años casi que lo hubiese negado en mí misma, porque siempre la parte espiritual era como yo no me siento espiritual, no me siento conectada, por supuesto pues en conflicto con la palabra Dios, me da igual la palabra que sea, pero Dios quizá a mí me ha puesto, es como que yo no me quería sentir identificada con ella por lo que para mí en un principio significaba esa palabra. Ahora no. Me da igual llamarlo Dios, universo, vida, fuente, divinidad,
Perdonar que estoy con un resfriado. Ay, que he tenido que parar para estornudar, porque, bueno, el caso, que ese conflicto que de alguna forma yo tenía, ahora estoy totalmente reconciliada, porque cuanto más desarrollo y autoconocimiento existe, más te conectas con tu yo superior o con tu espíritu, con tu alma, que está mucho más conectado con Dios. O sea, esto es como una elevación de la conciencia donde te está conectando con algo mucho más grande. Y ahí es el camino en el que vamos. Además, hemos entrado en una nueva era, que dicen que es la era de Acuario, 20 años, donde va a haber una elevación de nivel de conciencia, donde los seres humanos entraremos en unos niveles de vibración muchísimo más altos, que no están conectados tanto con el ego y sí que ya están conectados mucho con la parte espiritual. Así que una vez que conectas con esto, una vez que conectas con esa grandeza, con Dios, cuando entiendes que tu vida de alguna forma es perfecta y que está guiada, o sea, que tú realmente solamente tienes, cuando decimos del libre albedrío, solamente tienes que elegir entre cuál quieres que pese más, si el ego, que es ese personaje que se ha creado, esa máscara que no deja de ser una ilusión y que está dominada por el miedo, o quieres que sea tu alma, tu espíritu, tu yo superior, me da igual como lo quieras llamar, que está conectada con la grandeza de Dios. Dios, del fuente, de la vida, me da igual, como lo quieras llamar y como te sientas más cómoda. Lo más importante es que no estés en conflicto con nadie y que entiendas que eso también habita en ti. Cuando estás así, sueltas el control, porque entiendes que todo es perfecto. No hay nada que no sea como debe de ser. Tal cual. No hay nada que sea como debe de ser. Todo es perfecto. A tu ego seguramente que no le parece bien, o por el tiempo, o por la forma, o por el lugar, o por las circunstancias, por los resultados, pero ese es tu ego que está proyectando juicio y que está interpretando, queriendo algo que no es. Vuelvo a decir, el niño con la pataleta que dice me enfado y no respiro, pero tu ser está en paz, él no necesita que las cosas sean diferentes, de hecho le parece que son perfectas. ¿Ok? Conectar con eso es también empezar a aprender a ser mucho más coherente, porque cuando has hecho este trabajo de desarrollo personal, de autoconocimiento, donde has conectado mucho más con tu yo superior, vas conectando, hay mucha más coherencia con lo que eres, con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que haces. Ahí ya no hay tanto temor, no existe el temor, porque no te estás relacionando con el mundo desde un lugar donde estás poniendo mente, estás poniendo mucho más corazón, ¿no? Hay una frase que dice que no despierta el que abre los ojos, sino el que abre el corazón. De alguna forma, es que cuando tú vives en mente es como tengo que ver para creer. Cuando vives desde el corazón, que es aquello, es como el corazón, vamos a decir que es como ese órgano que de alguna forma, aparte de bombear y que te está dando la vida, es lo que está conectado con la fuente. Entonces el corazón no necesita ver para creer, el corazón simplemente cree, siente y por eso ve. Esa es la visión que debían de habernos enseñado desde pequeñitos y que no nos han enseñado, y que ahora tenemos la obligación como adultos de aprender. Y por supuesto hay otra obligación, porque para aprender primero tenemos que desaprender. Y yo digo que esto es como que tú te pones como un murciélago y ahora tienes que estar como si fuera boca abajo, ¿no? Como si fuera un murciélago que va, y tienes que estar dando la vuelta a todo lo que estás interpretando. Tienes que darle una vuelta constante a todo, porque todo tienes que verlo desde ti mismo. Hablaba también antes de las neuronas espejo, que lo voy a hacer un podcast para las neuronas espejo, para que entendamos mucho mejor cómo nos relacionamos con los demás. Cuando estás así, cuando realmente has aprendido a conectar con la grandeza, cuando realmente te sientes mucho más realizado con quien eres, cuando la vida tiene mucho más sentido para ti, porque así la vida tiene muchísimo más sentido, ya no tienes miedo ni siquiera a morir, porque es que no estás temiendo a vivir. Es que
esto tiene mucho sentido. O sea, no tengo miedo a la muerte porque tampoco estoy temiendo a la vida. La gente que tiene miedo a morir, o sea, a vivir, por supuesto que tiene miedo a morir, porque no quiero irme sin haber hecho, no quiero irme sin que, a ver si, porque están siempre esperando a que vengan tiempos mejores. Y la vida es ahora, en este momento. Pero como tú desde el ego no lo puedes controlar ni lo puedes gestionar, porque el ego está siempre proyectado a través del miedo, pues evidentemente tienes que permitir que las cosas sucedan desde el amor y vivir en una paz mental. Esto yo sé que suena muy bonito, sé que suena muy ideal, pero esto se consigue y no digo que sea fácil, no es de un día para otro. Hablaré también de la curva del aprendizaje, que también es importante incorporarla para que seamos mucho más complacientes con quienes somos. Ay, madre mía, de verdad, qué moquillos tengo. Y que seamos más pacientes con nuestra evolución, porque cada uno tiene su proceso y todos están perfectos. ¿Cómo vas a saber que no estás viviendo como deberías vivir? Bueno, porque estás en la queja. Estás en la queja y estás en los juicios. Estás juzgando lo que hacen los demás y estás quejándote de la mierda de vida que tienes. Y si estás en la queja, permíteme decirte que estás entrenando tu mente para ver mierda. Siento utilizar estas palabras, pero hay veces que es necesario que nos lo digan así. Si estás en la queja, estás entrenando tu mente para ver mierda. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que como lo que te dice, ¿no?, la profecía autocumplida, o lo que es el efecto Pigmalión, lo que crees lo creas y así será. No vas a ver nada más que motivos que justifiquen tus pensamientos, porque el ego lo que está buscando, desde la queja estás en el ego lo que está buscando es tener la razón, y siempre la va a tener. Siempre. Yo veré que los demás me atacan simplemente porque tendré una herida en la que me estarán continuamente mostrando que tengo eso que sanar, y dirá que los demás son los que le atacan. Pero eso es mentira. Eres tú el que estás viendo a través de tus heridas y los demás te lo están mostrando. ¿Vale? El ego vive aferrado a sus heridas, viven aferrados al pasado. Además, condenados. Esto es muy lastrante, porque estamos viviendo condenados a aquello que nos sucedió. Parece que no hay posibilidad de cambio. Sí que hay posibilidad de cambio. Y también tengo que deciros que nuestro ego siempre se relaciona, siempre, a día de hoy, siempre se relaciona a través de nuestro pasado, porque ese es tu programa. Todo lo que aparece nuevo simplemente viene te confirma tu programa. Es lo único que hace. No aparecen actores nuevos, no aparecen circunstancias nuevas. Es todo lo mismo representado desde un sistema de pensamiento antiguo que necesita ser, pues en la mayoría de los casos, salvo que haya gente que haya hecho mucho trabajo de sanación, que ahora mismo creo que tampoco hay tanta, pues tienes que haber hecho mucho trabajo de sanación, porque si no todo el rato no te estás relacionando con personas de ahora, ni te estás relacionando con situaciones nuevas, te estás relacionando siempre con tu pasado. Con lo cual, vivir aferrado ya a tus heridas es como, pues directamente es lastrante, ¿no? O sea, es decidir básicamente estar muerto en vida. Por eso no vas a querer morirte, porque quizá a ver si en algún momento, no, hijo, pues yo siempre digo, la Virgen de Fátima no te va a venir a iluminar, lo siento, esto no va a ser así, porque no te va a iluminar en el ego, esto es algo que tienes que decidir tú. Ahora, que puedas encontrar a Dios dentro de ti, sí, pero como una elección de pensamiento, como una decisión, porque me voy a centrar en este sistema de pensamientos que voy a ir entrenando día a día. Pensamiento a pensamiento, convirtiéndome en autoobservador de mí. Las personas que no saben vivir, por de alguna forma, no encuentran sentido a su vida, porque como la han construido a través de una identidad errónea y equivocada, como puede ser el ego, pues evidentemente ahí no hay coherencia, con lo cual, al no haber
coherencia no encuentro sentido a nada. Ir desmontando ese ego, ¿no? O sea, ir desaprendiendo, ir deshaciéndolo, es como cada vez debilitándolo más, te va a ir conectando también más con tu propósito de vida. O sea, es que una cosa no va sin la otra, porque tu ego está basado en muchas creencias que no son ni siquiera tuyas, que ya te vienen de serie, o bien por sociedad, o bien por familia, o bien por circunstancias, o bien, bueno, pues eso, por experiencias pasadas, con lo cual las has considerado como realidades. Eso ya ha conformado algo que, como no es verdad, porque las creencias, ya lo hablaba en el podcast pasado, no son realidades, son simplemente pues creencias, una ilusión, un pensamiento que tú has considerado como verdad, pero nada tiene que ver con eso. Pues de alguna forma no puedes conectar con tu propósito, no puedes conectar con tu autenticidad, porque está dando veracidad a cosas que no son verdad. Y esto te desconecta de quién eres y te desconecta de la existencia. Y nosotros, creo que si hay algo que a lo que hemos venido a esta vida y a lo que yo pretendo que tú, que me estás escuchando, pues de alguna forma entiendas, es que permitirte ser quien eres te va a permitir ser libre. Permitirte ser quien eres te va a permitir ser libre de condicionamientos mentales. Simplemente porque cuando más te permites conectar y te permites ser tú, menos necesidad vas a tener de juzgar, de analizar a los demás quiénes son. Al permitir que los demás también sean quienes son, e importante muy poco lo que hagan los demás, estarás menos reprimido. Cuanto más gente haya menos reprimida, más gente se mostrará tal como son sin tener que dar explicaciones a los demás. Porque la única persona que se lo tienen que dar es a sí mismo. A la única persona a la que no debo de traicionar es a mí. Si esto lo hago, habrás conectado ya con el gran propósito que tiene haber venido a esta tierra, que es evolucionar. Como ser humano tienes que evolucionar, como alma también, como espíritu también. Y esto significa aprender a vivir. Para mí esta es la clave. Aprender a vivir es ser coherente con la grandeza que habita en ti y dejarte de identificar con esa pequeñez. Así que hasta aquí creo que hoy podemos cerrar este podcast donde, bueno, pues eso, quiero animarte a que cada vez indagues mucho más en lo que es el autoconocimiento, que cada vez busques más. Si quieres una sesión conmigo, no lo suelo hacer, pero mira, si quieres una sesión conmigo, una o varias, también lo puedes hacer, porque como estamos trabajando a través de nuestros programas, con una sesión podemos desprogramar ciertas cosas que nos han estado limitando hasta ahora y destruir bloqueos, y eso te va a dar una libertad enorme. Y a mí eso sinceramente me pone muchísimo y bueno, pues a los demás les da la vida. Yo creo que les da la vida y a mí también me la da. O sea, es como un ganar-ganar en toda regla. Así que nada, un fuerte abrazo, nos vemos en la siguiente semana. Si cosas que os vengan por ahí, curiosidades, de verdad, y me las diciendo, que a mí me encanta, porque todas estas cosas me surgen porque hablo con vosotros, pero es que si no, yo lo tengo como muy integrado y se me olvida. O sea, me cuesta más trabajo abrir temas, así que nada, espero que te sea de mucha ayuda, sobre todo para mí eso sería vital, y me siento profundamente agradecida a la vida de, pues eso, de poderte compartir